Sí. Acá el zorro fue Icardi y sigue paveando en las redes, paveando Sí, todavía, total. sigue paveando. Sigue paveando. No da En las explicaciones redes, y me voy sigue a la paveando. izquierda. Vaya. ¿Cómo le va, chicos? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Sigue la novela esta? No, pero es imposible no enterarte porque está en todos lados. Está en todos lados. El que dice que Y no bueno. sabe lo que pasa es porque no mira un diario, porque está en los noticieros, Claro. en todos lados. Y bueno, pero viste, es así. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se preparan en la última semana? Bien, bien. Bien. La verdad que, bueno, venimos haciendo una campaña muy intensa en todo el país. Después de la elección de las PASO, de ser tercera fuerza a nivel nacional, tenemos un desafío de poder consolidarnos y además, bueno, sumar apoyos de mucha gente que quizás expresó su bronca no yendo a votar o votando nulo, en blanco o a otras fuerzas que, bueno, estamos convocando para que nos acompañen. Lograr una importante bancada del Frente de Izquierda en el Congreso. En Jujuy estamos peleando para que ingrese nuestro compañero Alejandro Vilca, obrero de recolección de residuos allí en San Salvador. La verdad que hay un movimiento de trabajadoras y de trabajadores muy fuerte porque sería histórico que un obrero llegue al Congreso desde Jujuy. Bueno, con Miriam en la ciudad, que estamos dando una pelea enorme, muchísima gente. Vos sos candidato en provincia y vos en la Sí. ciudad. Sí. Muchísima gente que nos está acompañando, hablando con sus amigas, con sus amigos, con sus familiares, peleando voto a voto, que estamos ahí para que Miriam entre al Congreso y en la provincia también, haciendo una campaña donde, además de la gente que habitualmente acompaña a la izquierda en esta elección, nos ha acompañado mucha gente que, por ejemplo, quedó descontenta con el gobierno de Alberto Fernández después de haber votado en el 2019, las promesas de dejar atrás el ajuste macrista y que, bueno, se ha visto que eso no sucedió. Ha ocurrido algo muy particular con los jóvenes, ¿no? Digo, jóvenes, algunos se tiraron a la derecha, ¿no? Y eligieron el fenómeno de Milei, Sí. y hay otros que a lo mejor estaban dentro del espacio kirchnerista, que era un espacio más de peronista de izquierda, y dijeron, vamos a apostar por la izquierda. ¿Por qué pasa esto, Miriam? ¿Qué te parece que de los jóvenes que se fueron a los extremos? Me parece que fundamentalmente los dos partidos tradicionales hace muchos años que vienen haciendo mucha demagogia, gobernar los dos, está muy fresca la experiencia desastrosa con el gobierno de Macri, ahora Alberto Fernández, y la juventud es la que más nota que no ve salida, que cada vez vive peor, que los trabajos que tiene son más precarios. Creo que hubo un sector que votó a Milei creyendo un poco en el personaje, ¿no? Que después de las PASO, me parece, y con los debates en que hemos estado y todo eso, un poco se empezó a descascarar, a ver que sus ideas son conservadoras. No lo saludaste, ¿no? En el debate. No ¿fue ahí? puedo saludar a alguien que Claro. me dice zurda de mierda, vas a Terrible. correr. A mí me parece que no... ¿Cómo es que le dijo? También a Vidal le dijo, ¿no? Sí. Sos de la casta esta, ¿no? Sí. No, que es muy ofensivo Sí, en el muy trato, ofensivo. a nosotros nos dedica cantos en su... Y después va y se desesperaba por saludar. Bueno, ponete de acuerdo, o sos este corderito que querés mostrar en la tele, o sos ese león tan empoderado, de macho empoderado que quiere mostrar en los actos. Pero bueno, creo que lo fundamental es que la izquierda creció. Es decir, que el Frente de Izquierda, los jóvenes que venían acompañando a Nicolás, en mi caso la Ciudad de Buenos Aires, pero a todos los compañeros y compañeras del Frente de Izquierda Unida en el país, nos volvieron a acompañar y crecimos en ese sector. Y la verdad que lo que veo los últimos días es que hay un reconocimiento enorme. Yo ayer estuve, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue gigantesca. Yo llegué muy temprano, antes de que comience y no podía creerle, empecé a mandar mensajes a Nicolás diciendo, no, ¿sabés lo que es esto? Él estaba de recorrida, es gigante. Y hoy hicimos un acto en Parque Centenario también con referentes feministas, con Candelaria Boto, la periodista Adriana Meyer, referentes de la campaña nacional por el derecho al aborto. De página, Adriana. Adriana de página. Radio América. Sí, claro. Como Marta Rosenberg, Celeste McDougall. Bueno, montones de compañeras que vinieron junto con las candidatas del Frente de Izquierda y lo primero que llegan son pibas. Es decir, hay todo un sector de la juventud que se ve claramente referenciada a las ideas de la izquierda y además que creo que tiene que ver con lo que propusimos en la campaña con Nicolás, que es esto de hacer eje en la reducción de la jornada laboral. La juventud, si sigue trabajando 12 horas arriba en una bicicleta o atendiendo un comercio, no puede estudiar, ni que hablar ya de comprarse una casa o poder alquilar, pero no puede estudiar. Entonces me parece que desde la izquierda somos los únicos que tenemos propuestas para pelear por sus derechos, ¿no? Es interesante ese proyecto. Ustedes pregonan entonces la reducción de la jornada laboral con mismo salario, ¿no? Para que ese empleador se vea forzado a tomar otra persona. Sí, en realidad nosotros... ¿Y qué pasa con los aportes patronales? No, bueno, por eso nosotros los aportes patronales tenemos un proyecto que en el Congreso para que se restituyan a los valores que estaban antes de que Caballo los redujera, porque es una de las principales falencias que tiene el sistema previsional, donde
todo el tiempo vos escuchás, bueno, no es sustentable, ¿no? Una es que se rebajaron los aportes patronales, la otra es que hay muchos trabajadores no registrados. Tenemos también un proyecto de registración laboral para que ese fraude laboral se termine y se hagan los aportes. Mira, en esta campaña la cantidad de jubiladas y jubilados que cobran la mínima, que me han parado y que me han dicho qué va a pasar con nosotros, porque no pueden aceptar que tengan una jubilación de indigencia después de haber trabajado toda una vida. Muchos obviamente trabajaron parte en blanco y otra parte que estuvieron informales, entonces ganan la jubilación mínima o un poquito más que no te alcanza y que muchos tienen que laburar, por ejemplo, en las ferias del conurbano o distintas changas porque no aceptan que sus hijos tengan que mantenerlos. ¿Con quién se ven, Miriam, Nicolás, con quién se ven haciendo acuerdos? Porque vieron que se habla mucho después del 14 de noviembre de que se viene un país de acuerdo, un país de pacto, ¿no? Un país de 3, 4, 10 políticas que definitivamente sean el pilar basal de la Argentina que se viene. Yo no creo que el gobierno busque acuerdos, y menos la reta, que también a veces promociona. Yo creo que buscan cómplices. Epa, sí, pero es muy fuerte eso que decís. No, porque ¿qué acuerdo podríamos hacer nosotros? Registración laboral, obviamente nos tendrían en la primera línea peleando por eso. La generación de trabajo genuino con la reducción de la jornada laboral. Pero el acuerdo que dicen es para blindar al gobierno, blindar a los partidos tradicionales y cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario. Más allá de los títulos que le pongan, lo que te están diciendo, el acuerdo que viene con el fondo va a ser muy gravoso, como ha sido cada vez que te imponen sus condiciones los organismos internacionales, y como es muy gravoso no puede quedar a nadie afuera. Eso no es un acuerdo. Eso no es un acuerdo, es una extorsión del Fondo Monetario y que quiere asegurarse que todo el mundo la va a cumplir. No cuenten con la izquierda para eso. Nosotros, si vamos a ir al Congreso a defender los derechos de trabajadores y trabajadoras, los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud, no vamos a firmar nada que vaya contra sus intereses. Además, fíjate, antes de firmar el acuerdo con el fondo ya te están imponiendo dos condiciones. Una, cerrar la brecha cambiaria, que quiere decir devaluación, no tiene otra explicación. Y bajar el déficit. Bajar el déficit es que no haya más subsidio a las tarifas, por ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto energético totalmente distinto, pero lo que es seguro es que si vos recortás subsidios, viene tarifazo. Entonces, el acuerdo, ese que promociona con estas palabras tan lindas, un acuerdo y todos juntos detrás, bueno, es más ajuste. A ver, Hernán. Sí, quería preguntarle, ustedes hablaban de la cuestión laboral y en un poco este debate de la eliminación de la indemnización versus la reducción de la jornada laboral. Hace un ratito estuvo Spert y nos dejó un documento que va un poco más allá, incluso plantea como el eje principal en lo que tiene que ver con la reforma laboral, limitar el derecho a huelga directamente. ¿Cómo se compatibilizan estas ideas? ¿Cómo hacen en el Congreso? De ninguna manera, no se pueden compatibilizar. Es el programa de Martínez de Oz lo que te dejó. Vos le sacás Spert y le ponés Martínez de Oz y es lo mismo, ¿sí? No, creo que no es compatible, obviamente, es opuesto. Por eso creo que es tan importante el planteo que hicimos en relación a la reducción de la jornada laboral, porque se contrapone con el programa de los grandes empresarios y de muchos de los... porque Spert dice esto, pero también lo que dijo Larreta, eliminar las indemnizaciones. Y muchas cosas de las que dice le gustaría decirlas a Larreta, a Macri, a Santilli, y creo que no las han dicho porque se lo ordenaron de no decirlo durante esta campaña, pero justamente la reducción de la jornada laboral de a 6 horas para repartir las horas de trabajo sin que se afecte el salario. Si se afectara con esta medida en las grandes empresas se podrían crear 900.000 puestos de trabajo. ¿Qué te dicen ellos? Te dicen, no, mirá, si vos le quitás derecho a los trabajadores y a las trabajadoras que aún los tienen, ¿no? Por años de lucha, trabajadores que todavía tienen un empleo formal, se pueden enfermar y tener una licencia por enfermedad, porque muchos trabajadores ya no lo tienen, pero si vos le quitas derechos a esos trabajadores, se va a generar empleo formal, ¿no? Eso se demostró completamente lo contrario. En los 90 con Menem se aplicaron las leyes de flexibilización, terminamos con 20% de desempleo. Miremos Brasil, también reforma laboral y el desempleo no disminuye, aumenta. Entonces ya son recetas que lo que pretenden es retrotraer derechos al siglo XIX en realidad, y que no haya derecho a huelga ya digamos directamente. Toda reforma laboral que cercene derechos adquiridos ya nos pasó en los 90. Y además, ante todo es ilegal, es inconstitucional. O sea, Spert sabe que está diciendo eso. Lo que está esforzando es para que, votándose en el Congreso o de hecho, se dejen correr
ese tipo de convenio. A ver, tenemos preguntas de la gente, Nico, que llegan a través de Twitter, a través de las redes sociales. Exactamente, Marion, agradecemos siempre, por supuesto, el contacto y el participar de nuestro programa con el hashtag Estamos en América. En este caso, la pregunta va para vos, Miriam. Sí. Te consultan, ¿por qué votó negativo para la prisión efectiva de reincidentes de violación? Mira, eso que nunca me lo habían preguntado y Bueno, es interesante para que lo aclares. porque en las redes es muy A ver, común. repetí la pregunta, porque es interesante. A ver, De repetila. hecho, está la foto, adjunto a la foto con el voto Repetila, a negativo ver, de ¿por qué Miriam. votó? ¿Por qué votó negativo para la prisión efectiva de reincidentes de violación? Pero fíjate que es alguien de Milei, ¿no? aclaremos quién lo Está bien, pregunta. pero, un está bien, señor pero de esto es un tema grave. Sí, porque pero es los un fake delito news grave. también son muy graves. ¿Cómo? Las fake news también son muy graves. Así Bien. ganó Bolsonaro, así ganó Trump y así hicieron sus campañas con mentiras y falsedades en las redes. Entonces, primero han logrado que si un violador queda libre es culpa de Miriam Bregman y no la justicia patriarcal. Algo que no lo puede creer nadie, por eso esta campaña tiene el efecto limitado de las redes repartidas. Eso jamás se votó en el Congreso. Jamás se votó en el Congreso. Distribuyen un acta falsa. Ajá. Un acta falsa, le ponen un nombre, ponen una lista y me ponen a mí y a otra cantidad de diputados que en su momento, ellos se agarran de una votación que hubo en un momento sobre la modificación del Código Procesal, de ahí sacan una cosa y dicen que se votó si los violadores deben ir a la cárcel o no, algo que jamás se votó en el Congreso, está penada la violación. Y además en mi caso es como tan ridículo, porque cualquiera que me ve, no sé, tendría que tener algún problema. Yo vivo luchando en la calle, me han visto siempre contra la violencia de género, entonces me parece que lo que no hay que permitir son las fake news. No digo, el caso usted le manda ahí una pregunta, claro, pero no hay que repetir las noticias Pero falsas. voy más allá y te pregunto, ¿sos partidaria de leyes más duras para los delitos en medio de una inseguridad que agobia? Lo que pasa es que los delitos es algo... Los delitos graves. Claro, por eso hay distintas... Robo seguido de muerte, violación, violencia contra la mujer. Lucho por ya el está. castigo contra los Correcto. femicidios y usted lo Correcto, sabe. bueno, pero eso está Entonces, grabado ya está grabado. Claro, eso ya Bueno, está grabado. ya está grabado Pero en 80 el problema central en la Argentina es que siempre el endurecimiento de leyes lo venden alrededor de los delitos contra la propiedad. Y han fracasado. Desde Bloomberg a esta parte siguen aumentando las penas y atacan siempre al eslabón, al último eslabón de la cadena, que es el que comete el delito. Pero acá lo que hay que atacar es el centro de esto, es el gran delito organizado. El robo de autos. ¿Cómo te escondes un auto? ¿A dónde lo llevas? Vos te robás un auto. ¿Qué haces con el auto si no tenés una organización detrás? Que lo corte. Que Claro, lo corte. claro. Bueno, lo que nosotros decimos es que hay un amparo judicial y político para que esos delitos se cometan. Y ahí es donde hay que mirar. Las fuerzas de seguridad. Trata de personas. ¿Cómo pasas una persona por la frontera? Ni hablar. Entonces me parece que siempre modificar el Código Penal, lo que pasa es que es lo más barato. Son 2 sesiones, una en diputados, otra en senadores y lo arreglás. Eso no va a resolver ningún problema. Yo Claro. creo que hay un tema grave y mucha estigmatización. Siempre van al último eslabón, que puede ser víctima de una cadena por distintos motivos, pero el delito organizado, y si no, decime por qué con tantas reformas laborales desde el 2004, creo que fue la de Bloomberg, hasta acá los índices no bajan. Bueno, Reformas porque... penales. Penales. No laborales. Penales. Claro, el tema de la sumatoria aritmética, que fue Sí. el petitorio Bloomberg. Más preguntas de la gente a través de las redes, Nico. Otra pregunta que nos llega a nuestra cuenta @estamosTiempoOc con el hashtag Estamos en América. En este caso nos preguntan por ¿podrá alguien hacer algo por los jubilados? Yo cobro 22.900 pesos y sin los descuentos, es decir, menos. Porque dicen la mínima es 25.000 y para mí no. Trabajé siempre. Sí. Bueno, justamente eso hablábamos recién, ¿no? Claro. Nosotros tenemos un proyecto para que los jubilados, como mínimo, cobren lo que cuesta la canasta básica de un jubilado, ¿no? Y esto me parece que es muy importante porque nosotros rechazamos la fórmula de movilidad de Macri, que en aquel momento fue un recorte de 100.000 millones de pesos a jubiladas y jubilados, y la especulación de Macri en ese momento era que atándolo a la inflación iba a caer producto de la recesión y eso iba a hacer que las jubilaciones bajaran. Bueno, le salió el tiro por la culata porque hubo una mayor inflación, pero la primera vez que ese aumento que iba a otorgar esa movilidad iba a ser superior a la inflación anterior, que fue en diciembre del 2019, el gobierno de Alberto Fernández fue la primera medida que tomó, fue eliminar esa movilidad. Y a muchos jubilados se le pagó por debajo de lo que decía esa movilidad anterior. En la actual movilidad jubilatoria, que también nosotros propusimos que hubiese una cláusula, que no es nuestro proyecto el que presentó el oficialismo, obviamente, propusimos una cláusula para que en ningún caso pudiera quedar por debajo de la inflación el aumento, ¿no? Es decir, para que no quede peor todavía esa jubilación. Entonces yo creo que lo importante, digo, es
avanzar en un planteo integral y de fondo, porque no se va a resolver con medidas parches, sino con medidas de fondo, como decía recién, restitución de aportes patronales y avanzar en la registración laboral. ¿Qué les causa que Cristina Fernández cobre 2,5 palos de pensión, jubilación? Y nosotros tenemos un retroactivo? proyecto, Claro, nosotros tenemos un proyecto para eliminar todas las jubilaciones de privilegio para expresidentes, vicepresidentes, Obispos que también cobran pagadas por el Estado jubilaciones de privilegios. Bueno, eso no lo quisieron tratar ni en el gobierno de Macri ni ahora. Esos son O sea, los nunca proyectos que quisieron no se tratar. tratan, ¿no? Por Claro. eso nosotros cuando decimos que necesitamos una bancada de izquierda fuerte en el Congreso, es para poder poner en serio en discusión estos temas. Sépanlo, o sea, por más que alguno grite contra la casta, olvídate. Bien. Ahí adentro, los que peleamos todos los días contra los privilegios, y no en el discurso, sino en concreto, presentando proyectos como estos, somos la izquierda. Entonces, es muy importante que conquistemos una buena representación en el Congreso para poder discutir estas cosas. Éxitos, Muchas Miriam, Nico. gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.